iniciar entonces con nuestro texto base. Tenemos un texto base que es Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7. Recuerden que quedamos allá y no alcanzamos a analizarlo porque al final empecé a hablar otras cosas. Apocalipsis, capítulo 7. Vamos para allá rapidito. Apocalipsis, capítulo 7. ¿Vale? Quiero saber si se está transmitiendo por Facebook o no, porque tengo un problema aquí, no sé si se está transmitiendo. Parece que no. Ok, vamos a transmitir por Facebook entonces, porque parece que no estaba transmitiendo. Ok. Ok, ahí empezó a transmitir en Facebook, por si acaso. Bueno, vamos a iniciar entonces el texto que habíamos dejado la clase anterior en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 en adelante. Después de esto después de esto vi a 4 ángeles. Ya estoy programado con Apocalipsis 18. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Noten que analizamos la clase anterior justamente la expresión siervos de nuestro Dios y sellados en sus frentes, y lo comentamos. A modo de introducción, quiero analizar un poquito una expresión que está acá, que es la siguiente: hasta que hayamos. El hasta. El hasta. Quiero reflexionar sobre ese hasta antes de explayarme en sus frentes. Es otra cosa que vamos a ver hoy día, porque el sello de Dios es puesto en la frente. Eso vamos a profundizarlo un poquito hoy día. Pero a modo de introducción, quiero comentarles algo sobre hasta. Apocalipsis 7:3. Hasta. ¿Qué quiere decir hasta? Que el proceso de sellamiento debe realizarse antes del cierre del tiempo de gracia. Lo vimos en la clase pasada. Por lo tanto, si podemos señalar un evento que finaliza el juicio de los vivos, es el sellamiento. ¿Vale? Es el sellamiento. Desde los 144.000 hasta el último obrero de la hora undécima. No voy a explicar qué es un obrero de la hora undécima, porque yo asumo que todos ustedes lo saben. Porque si no, no voy a terminar nunca de hacer el video aquí. ¿Vale? Pero seguramente en algún momento vamos a tocar quiénes son los obreros de la hora undécima. Porque están los 144.000, que son obreros, son siervos de Dios, pero también hay otros siervos de Dios que la Escritura denomina obreros de la hora undécima. Hay otros siervos de Dios que no van a participar activamente de este evento final porque van a bajar al descanso antes, con diferentes motivos. Y hay una cuarta clase o grupo de siervos de Dios o siervas de Dios que se llaman mártires, que son mártires. ¿Vale?
Ok, ok. En otras palabras, o eres 144.000 dentro del grupo de los salvos con sello, porque van a haber sellados muertos y sellados vivos. Quiero aclarar eso, ¿vale? Pongan atención a lo que estoy diciendo porque esto va a sonar como rompecabezas y ustedes tienen que tenerlo claro. Sellados, hay tanto vivos que no ven muerte hasta el final, hasta la segunda venida de Cristo, los cuales son los 144.000 que son sellados vivos. Luego están los sellados muertos. Así que hay dos grupos de salvos acá, de sellados salvos. Quiero aclarar eso de entradita. Tengo que ir de lo macro a lo micro. ¿Ok? Saludos, Anita, de México. Saludos, chicas. Así que vuelvo a repetir para aquellos que se están integrando. Tenemos dos grupos, dos grandes grupos de salvos sellados. Vamos a ver en cuáles de esos vas a estar tú o voy a estar yo. Bueno, yo tengo una idea de en cuál grupo voy a estar. Yo ya me hago una idea de en cuál grupo voy a estar. Quiero estar, perdón, no que voy a estar, quiero estar, quiero estar. Primero están los sellados vivos, 144.000, dentro de los cuales pueden haber obreros de la hora undécima. Ojo, ojo, cuidado. Todo aquel que acepta la verdad a último momento forma parte, pasa a ser parte del pueblo de Dios, del remanente. Por lo tanto, tiene toda la posibilidad y el derecho y las opciones de integrar un 144.000. Claro que sí. Así que cuidado con eso. Cuidado con eso. Ya, no, porque el sello no se acepta. No, 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 no es que te dan la opción de aceptar o rechazar el sello. Tú eres sellado. Tú eres sellado cuanto menos te enteras. O sea, tú no te enteras que eres un sellado. O sea, te enteras, evidentemente, pero cuando ya es avanzado el proceso de, cuando ya se ha cerrado la gracia, los sellados se dan por enterado que son sellados. Es más, 144.000, ¿vale? Pero no está la opción de rechazar ser sellado o aceptar ser sellado. Tú eres sellado porque vives una vida de sellado, ¿verdad? Vives una vida de siervo y por eso eres sellado. Pero tú te enteras que eres sellado posteriormente, porque nosotros no vivimos pensando en que si somos o no somos sellados, si vamos a ser sellados o no vamos a ser sellados, no vivimos pensando en eso. Pablo no vivía pensando en eso, Pablo vivía solamente. Acuérdense que Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado. A ver si lo encontramos ese texto, donde Pablo no estaba preocupado si él ya era perfecto o no era perfecto, si era sellado o no era sellado, él no estaba preocupado de eso. Él lo que estaba preocupado es de vivir cada día en los caminos del Señor. Eso es todo. ¿Okay? Hay una cita donde él dice que está en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Si usted van a Filipenses capítulo 3, ahí dice en el versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7. A ver si vamos para allá. Filipenses capítulo 3, versículo 7. ¿Okay? Dice así. Esta es la actitud que tiene que tener todo creyente ahora. La actitud que tuvo Pablo. Vuelvo a repetir, en base a lo que César me estaba comentando. Nosotros no tenemos la opción de rechazar o aprobar ser sellados. O sea, los que estén en la condición espiritual idónea serán sellados porque
evidentemente nosotros buscamos y queremos y anhelamos ser sellados. O sea, no está la opción de no aceptar ser sellados, porque nosotros queremos ser sellados. El tema es de que no sabemos cuándo vamos a ser sellados, pero sí nos vamos a enterar que somos un sellado posteriormente. Ya expliqué eso en la clase pasada. ¿Ok? Así que, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener mientras tanto? La que tuvo el apóstol Pablo, por ejemplo. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses 3, 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Esta es la actitud de un 144,000. ¿Queremos recibir el sello de Dios? Bueno, comencemos a vivir como un 144,000. Si no es malo anhelar ser un 144,000. Ojalá querramos ser un 144,000, ojalá. Pero ¿quién determina quién forma parte de ese grupo especial? Solamente el Señor. ¿Vale? Cuidado con eso. ¿Por qué no es malo? Es más, es apreciable desear ser un 144,000. Porque ya seas parte de los 144,000 o mártir o muerto, salvo, debemos estar sellados. Debemos bajar al descanso sellados, aprobados por Dios, con el carácter de un 144,000. Formemos parte de los 144,000 vivos o no, pero tenemos que tener la condición espiritual idónea de un 144,000. ¿Se dan cuenta? Lo que tenemos que anhelar de los 144,000 son sus características, no necesariamente pertenecer a ese grupo. ¿Ok? A eso se refería el espíritu de profecía cuando decía ella que discutir sobre quiénes formarán los 144,000 no edifica espiritualmente, pero sí edifica espiritualmente estudiar las características espirituales de los 144,000, porque todos tenemos que tener esa característica, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la característica de un 144,000? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tomar nosotros ahora? Filipenses 3:7. Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, noten, por amor del cual, esa es característica de un 144,000, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado, noten, ser hallado, ¿cuándo ser hallado? En el juicio. En el juicio tenemos que ser hallados. Claro, Pablo no dice ser hallado como un 144,000, no dice eso, pero dice acá ser hallado en él, o sea, reflejando a Cristo, en Cristo. Cuando hablamos de estar en Cristo, quiere decir que reflejamos a Cristo, que Cristo vive en nosotros. Eso hay que empezar a aclararlo ya, porque son frases cliché que a veces uno repite y no sabe qué significa. Cuando nosotros decimos estamos en Cristo, quiere decir que imitamos a Cristo. Quiere decir que Cristo vive en nosotros. Quiere decir que hemos muerto al mundo. Cuando decimos, no, nuestro hermano está en Cristo, no, nuestra hermana está en Cristo, quiere decir que reflejamos la vida del Salvador, la imagen del Salvador, la imagen de Dios. Y Pablo, el anhelo de Pablo era ser hallado en él. ¿Qué significa eso? Ser hallado en él. Es decir, reflejar al maestro. Eso quiere decir ser hallado en él. Y ser hallado en Cristo es vivir como Cristo. ¿Y cómo Cristo vivió? Que no tenía una piedra donde recostar su cabeza. Por eso que Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. De igual manera, para Jesús, ¿cuántas cosas le eran para él ganancia? ¿Por qué Jesús no se dedicó a la carpintería?
y puso una microempresa y puso varias sucursales y se dedicó a los negocios. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Claro, porque él recibió un llamado, tenía una misión. De igual manera, muchos de nosotros tenemos un llamado, tenemos una misión. Y por lo tanto, asumimos en nuestra vida que hemos sido llamados a estimarlo todo como pérdida. Muchos de nosotros, al dedicarnos a las cosas de Dios, no tenemos casa propia, no tenemos automóvil, no tenemos apartamento, no tenemos propiedades, porque no hemos dedicado la vida a eso. Hemos dedicado la vida a enseñar la palabra de Dios para todos ustedes. ¿Y quién me sustenta? El Señor, a través de la misericordia de la iglesia. La iglesia me sustenta porque la iglesia entiende que este servidor, bueno, ha postergado cosas en su vida para dedicarse a esto. ¿Se dan cuenta? El siervo del tiempo del fin estima todo como pérdida para dedicarse a Dios. Esa es una característica de un 144,000. Como Jesús. Pero cuántas cosas, Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, por amor. ¿Qué principio guiaba a Pablo? El amor. ¿Cuáles son esos principios? Los principios de la ley. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, es decir, legalismo, salvación por las obras, por la justicia propia, sino la que es por la fe de Cristo, la justificación por la fe, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, es decir, vivir las pisadas de Jesús, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si tú pudiésemos traer a Pablo a estos días, Pablo sería un mártir. Pablo no sería un 144,000 vivo. Pablo sería un mártir, sellado, claro. Porque él selló su fidelidad con su vida, con su muerte. De igual manera, muchos de nosotros no vamos a ser parte de los 144,000 vivos, sellados vivos, pero vamos a ser sellados mártires o muertos, bajados al descanso. Así que acá hay dos grandes grupos. O eres un 144,000 sellado vivo, o eres un sellado que baja al descanso, ya sea por muerte accidental o natural, o por martireo, por mártir, por sacrificio. Pero seas de un grupo, seas del otro, tienes que vivir la vida de un 144,000. ¿Vale? Entonces, ¿qué estoy haciendo con todos estos comentarios? Estoy dando énfasis a la condición espiritual de un 144,000, que es donde tenemos que fijar nuestra atención. ¿Se dan cuenta ahora que cuando nosotros miramos espiritualmente, se dan cuenta que cuando nosotros miramos espiritualmente a los 144,000, nos damos cuenta que es absurda la discusión de que si son literales o simbólicos? Eso no nos tiene que preocupar a nosotros. Eso es lo que menos importa. El que está metido en esa discusión de que si el 144,000 es literal o es simbólico, está apuntando para otro lado. No está claro en lo que tiene que fijar su atención. Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos,
llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, Pablo no se cerraba en la posibilidad de que el Señor lo mantuviese vivo hasta la venida de Cristo. Qué interesante. Pablo no se cerraba ninguna posibilidad porque estaba todo bajo la voluntad de Dios. Si el Señor quería que Pablo fuese mártir, amén. Y si el Señor quería que Pablo viviese hasta el fin de los tiempos, hasta la resurrección, amén también. Algo parecido está en la conversación que tuvo Pedro con el Señor Jesús, cuando iban conversando. Y Pedro le pregunta sobre Juan y le dice, ¿qué de este? Y el Señor Jesús le dice, bueno, si yo quiero que él quede hasta el final, que a ti, tú sígueme. O sea, la actitud no debe ser estar preocupado de esas cosas, de que si seremos o no seremos un 144.000, si seremos o no seremos mártires, si seremos o no seremos, esa no es nuestra preocupación, eso está en las manos del Señor. Acá lo que tenemos que estar preocupados es como le dijo Jesús a Pedro, tú sígueme tú, que te preocupas del otro, sígueme tú sé fiel. Y si tienes que ser crucificado de cabeza, lo serás. Y si tienes que morir en una cárcel, lo serás. Y si tienes que morirte de un bicho, lo serás. Yo sabré cómo me las arreglo contigo. Si te doy vida hasta el final o te bajo al descanso de alguna manera, eso déjamelo a mí. Tú sé fiel hasta el final y acepta la voluntad del Señor para contigo. Si te estás dando cuenta que estás llegando al martirio, amén, sé fiel hasta el final. Si te estás dando cuenta que Dios te está protegiendo hasta el final, amén también. Pablo estaba abierto a esa posibilidad, versículo 10, Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es una posibilidad. Llegar a ser semejantes a Jesús en su muerte. Es una posibilidad que barajaba Pablo. ¿Cuál otra posibilidad barajaba Pablo? Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, otra posibilidad que manejaba Pablo. Quizás no voy a morir por Cristo, quizás voy a vivir hasta la resurrección. Son posibilidades que manejaba Pablo, pero Pablo no se hacía ilusión respecto a una u otra, porque eso estaba bajo la cobertura y el poder y en la decisión de Dios. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya respecto a la perfección, no que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. No estoy diciendo eso, dice Pablo, porque no estoy preocupado de eso. Yo no estoy preocupado si ya soy santo, si ya eliminé todos los pecados, yo estoy siendo juzgado en el juicio de los vivos, ¿no es cierto? Yo no estoy pensando en eso. Yo no me estreso con eso, porque eso está fuera de mi alcance, de mi conocimiento. Lo que tengo que hacer yo es caminar siendo fiel, punto. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Esa es mi labor, seguir. No estar preocupado si soy un 144.000, si ya habré sido juzgado, si no sé qué, si ya soy santo, si ya soy perfecto, estoy alcanzando un nivel de santidad. Eso no tiene que ser nuestra preocupación. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo a lo que está delante. Prosigo la meta al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Cada uno de nosotros ha sido llamado por el Señor y nuestra labor es seguir hacia adelante, hacia la meta, no mirando hacia atrás. Prosigo adelante, sin estarnos estresando, preocupando sobre cosas que no corresponden a nuestra esfera de atención. ¿Ok? Volvemos a Apocalipsis capítulo 7. En Apocalipsis capítulo 7, entonces, el versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles.
hasta, ¿vale? El hasta es que ese es el último trámite, trámite que se tiene que realizar antes del cierre del tiempo de gracia. Es el último trámite, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Ok? Ok. Ahora, luego de eso, el apóstol Juan en el versículo 4, Apocalipsis 7:4, dice, oí el número. Él escuchó un número, una cifra, y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus del mundo. ¿Así dice? ¿O no? No. No dice que los 144,000 van a ser sellados de todo el mundo, de toda nación, tribu y lengua. No dice eso. El mensaje de salvación de la justicia de Cristo debe ser anunciada a toda tribu, nación, pueblo y lengua, a todo el mundo. Pero los sellados no pertenecen de todo el mundo. Los sellados son sellados de un grupo especial que tiene una información especial y que son especialmente leales a Jehová. Acá dice claramente que las tribus de los hijos de Israel no son de los hijos de las tribus de Fenicia, no son de los hijos de la tribu de Filistea, de Siria, de Babilonia, de Egipto, de Grecia. No, acá dice 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea que Israel tiene varias tribus. ¿O Israel es una sola tribu? ¿Se habían puesto a pensar eso ustedes? Son todos israelitas. Quiero aclarar eso. Son todos israelitas. Pero dentro de Israel hay distintas tribus. Interesante. Y si nosotros estudiamos el antiguo Israel y sus 12 tribus, ustedes se van a dar cuenta que muchas de esas tribus estaban ubicadas geográficamente en distintos territorios. Tenían distintos, claro, pertenecían a un sector geográfico en común, que era la tierra de Canaán, ¿cierto? ¿Verdad? Que se extendía desde el norte, desde el sur de Siria, de Asiria, hasta los límites con Egipto. Por el oeste teníamos el mar Mediterráneo y por el este teníamos eh, teníamos a Jericó. ¿Cómo se llama esa cadena montañosa? No me acuerdo, pero bueno. ¿Tá? Donde está el Mar Muerto, ¿verdad? Y una cadena montañosa y está Jericó abajo, ¿verdad? Bueno. Pero dentro de ese territorio, Palestina, que se llama o la tierra de Canaán o la tierra palestina posteriormente, habían varios territorios, estaba subdividido ese territorio y en cada sector de toda esa tierra estaban distintas tribus. Y si ustedes van a cualquier atlas o enciclopedia cristiana que hable sobre las tribus de Israel, ustedes se van a dar cuenta que todas estas tribus entre sí no eran iguales. Eran todas israelitas, pero no todas eran iguales en cuanto a
características propias de cada tribu. Cada tribu tenía características, funciones, labores, ¿vale? Y eso es un símbolo de los distintos caracteres de los miembros de Israel. Porque no todos somos iguales en carácter, en experiencias, en vidas, en criterios, en sentido común, en conocimiento, en cultura, en educación, en fuerza, en habilidad, en inteligencia. Ninguno de nosotros somos iguales, humanamente hablando. Todos somos distintos. Igual las tribus de Israel eran entre sí distintas. Tenían distintas características de carácter. Tenían distintas experiencias según su patriarca. ¿Vale? Según su patriarca. Por eso que el versículo 4 dice, Apocalipsis 7:4, y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Dentro de Israel habían distintas tribus con distintas características. Bueno, hoy en día el moderno Israel también dentro de sí tiene distintas tribus y distintos caracteres y distintas experiencias de vida. Y se relaciona de manera distinta con el Señor. Versículo 5. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Hay algunos que se han hecho un mundo cuando leen esto. Yo me he encontrado con discusiones bizantinas respecto a este tema. Cuando yo veo esas discusiones, yo realmente me pongo al margen, porque yo digo, no puede ser que se estén agarrando de los pelos por esto. Recuerden lo que les he dicho siempre. No caigan en las discusiones absurdas de los así llamados atalayas o expositores. No caigan en ese juego, no pierdan el tiempo. Analicen la escritura como lo haría Jesús. ¿Cómo lo haría Jesús? Jesús iría al espíritu de la ley, buscaría la espiritualidad de la ley. ¿Cuál es la enseñanza espiritual del texto? ¿Quién nos quiere enseñar el texto? Bueno, hay un libro que no lo tengo acá en este momento y no me acuerdo cómo se llama. Ya se los voy a dar ya, háganme acordar. Bueno, pero no necesariamente tienen que leer ese libro. Simplemente tienen que ustedes realizar un estudio sobre cada uno de los patriarcas de cada tribu. Si ustedes estudian, por ejemplo, a Judá, la tribu de Judá y sus características, se darán cuenta que muchos de ustedes tienen características de esa tribu. Si ustedes estudian a Rubén, ¿quién era Rubén? ¿Qué experiencia espiritual tuvo Rubén? Oigan, eso es algo increíble. Ustedes se van a dar cuenta que muchos tienen características de Rubén, se parecen a Rubén. Y no solamente ustedes, 2 o 3 o 4 quizás han tenido la experiencia parecida a la de Rubén. Quizás Dios va a escoger a 12,000 que han tenido la experiencia de Rubén o parecida. Si ustedes estudian a Gad, la tribu de Gad, se van a encontrar con características increíbles.
Si estudian a Neftalí o a Manasés o a Leví, los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? ¿Cuál fue la experiencia de los levitas? ¿Cuál fue el testimonio de los levitas? Si ustedes estudian a los levitas, se dan cuenta que los levitas eran la tribu más leal a Jehová. No los movía nadie. Bueno, también hay hermanos que son como los levitas. Puede pasar una planadora sobre ellos y no los mueve nadie. Pueden estudiar en cualquier universidad y leer cualquier libro y sus principios son inamovibles. ¿Vale? Hay una cita, y ahora retomo esa cita, que está en el espíritu de profecía. Libro Evento de los Últimos Días, capítulo 15. Evento de los Últimos Días, capítulo 15. Hay una cita donde la autora describe qué es el sello de Dios, que es una característica de los integrantes de los 144.000. En el caso de los 144.000 que estamos leyendo, ¿vale? Ya les dije ya que van a ser sellados mártires y muertos. O sea, muertos mártires y muertos no mártires. Van a ser sellados. Pero hablando de los vivos, es decir, de los 144.000 sellados vivos, respecto al sello que van a tener ellos y el cual anhelamos nosotros también. Dice así ella. Tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente, o sea, una vez que tú seas sellado, automáticamente al segundo después, acá dice, tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente, y dice después, ella aclara en un paréntesis, no se trata de un sello o marca que se pueda ver. Así que olvídense de nanochip y de tatuaje y de veneno y de... Olvídense de eso. No se trata de un sello o marca que se pueda ver. ¿Qué es el sello entonces que será puesto en la frente? ¿A qué se refiere? ¿Qué es el sello? ¿Se acuerdan que les dije que el sello no es que se pone justo en ese momento, cuando el ángel pasa revista? El sello ya se ha desarrollado, el sello ya se ha vivido, el sello se experimenta. Lo que hace el ángel sellador es confirmar a los que viven como un sellado. ¿Se está entendiendo? En otras palabras, ¿quieres ser sellado? Vive la justicia de Cristo. ¿Quieres ser sellado? El justo vivirá por la fe. Eso es vivir como un sellado, como un 144.000. Vivir por la fe. No se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino que es vivir como sellado. ¿Qué es vivir como sellado? Ser sellado implica un afianzamiento en la verdad. Y cuando tú te afianzas en la verdad, justo en el momento que el ángel te va a sellar, no. El afianzamiento en la verdad es un proceso que ha durado toda la vida. Lo acabamos de leer en Filipenses capítulo 7, ¿o no? O capítulo 3. Vamos para allá otra vez. No, si esto tiene que estar grabadito como fuego. Filipenses 3:7, por favor pongan atención esto, porque yo estoy seguro que esto ninguno lo ha escuchado, no se lo han escuchado a nadie por internet. Filipenses 3:7, dice el apóstol Pablo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Acá hay una renuncia, un abandono para dedicarse al llamado. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, es decir, he perseverado en el llamado.
por la excelencia, es decir, he renunciado a mis propias ambiciones terrenales para dedicarme a la excelencia. ¿Qué es la excelencia? La excelencia es la perfección del carácter. Es decir, he asumido como misión de mi vida perfeccionar mi carácter, parecerme al maestro. He dejado de estudiar abogacía, he dejado los negocios, he dejado todo tipo de proyectos personales, he renunciado a mi propia vida porque he asumido la meta suprema, que es asemejarme a mi maestro. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual, ¿qué cosa lo movía a Pablo? Renunciar a todas las cosas para elegir parecerse a su maestro. ¿Qué lo movía? El amor, el amor. Porque Pablo comprendió la espiritualidad de la ley. La ley que para él le resultaba como vida, ahora resultó como muerte, porque la ley ahora, al entender los principios de la ley, se dio cuenta que la ley lo crucificaba. La ley lo estaba señalando como transgresor, como violador de la ley. Él creía que estaba vivo para la ley, pero resulta lo que para él era para vida, le resultó para muerte. Porque él no sabría que codiciar es malo si la ley no dijese no codiciarás. Y cuando se dio cuenta de eso, que él era un violador de la ley, y que creyendo que él obedecía a la ley, asesinaba. De él brotaron las expresiones: ¡ah, miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El Espíritu Santo lo señaló como pecador. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Se dio cuenta que era un pecador, asesino. Ah, dijo, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Jesús era el camino, la verdad y la vida. En Jesús, Pablo podía encontrar restauración, perdón. Y Pablo comprendió el llamado de Jesús. Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No te das cuenta lo que estás haciendo? Ah, Ananías, no tengas miedo. Mira que este Pablo, instrumento útil me es. Claro, estaba equivocado, estaba asesinando. Yo sé, todo el mundo, nadie lo quiere, todos le temen. Pero yo he obrado en él y he logrado un cambio en él. Y todas sus habilidades que eran para mal, ahora las va a usar para bien. Ah, dice Pablo allá en Romanos capítulo 8. Ay, Pablo. Pablo hace una reflexión increíble. Pablo hace una reflexión increíble que seguramente muchos de nosotros también hemos hecho. En Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijese no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató.
De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pablo, cuando comprendió el espíritu de la ley, comprendió que lo que él estaba haciendo, su actuar, su testimonio, era extremadamente pecaminoso. Vio la ley en su verdadera luz. Y por eso la expresión miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que ahora entiendo que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, vas con la carne a la ley del pecado. El único que podía crucificarla, ayudarlo a crucificar la carne, en la cual caminaba en un tiempo, era la gracia de Cristo. La gracia de Cristo ayudó a Pablo a crucificar la carne y sus deseos. Por eso que Pablo al final dijo, ya no vivo yo, he muerto a Saulo. Ya no vivo yo, no hago lo que yo creo que es bueno. Hago lo que Jesús me dice que tengo que hacer, que es bueno. Y de esa manera pongo en práctica ya no mi voluntad, sino la voluntad de Jesucristo. Por eso ya no vivo yo, vivo para hacer la voluntad de Jesús, mi Salvador, mi Señor. Por eso las palabras de Filipenses, versículo 7, Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como basura para ganar a Jesucristo y ser hallado en Él. Ese es mi anhelo ahora, ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia. Noten, Filipenses 3:9. No teniendo mi propia justicia, que cuando era Saulo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Pablo comprendió el mensaje de los tres ángeles. Pablo comprendió el mensaje de los tres ángeles. Porque él comprendió, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, por las obras de la ley o la justicia propia, sino la que es por la fe de Cristo actuando en mí. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué es el mensaje del tercer ángel? ¿Qué es el mensaje del tercer ángel? Va escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. El que comprende y asume en su vida el mensaje de la justificación por la fe como una experiencia viva, vive el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles no solamente se palotea por YouTube, el mensaje de los tres ángeles se vive. ¿Cuál es el mensaje de los tres ángeles? La justificación por la fe. Y Pablo lo entendió, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle
y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Eso es el mensaje del tercer ángel en Filipenses. ¿Quién dijo que solamente estaba en Apocalipsis 14? Quien dice que solamente el mensaje de los tres ángeles está en Apocalipsis 14 no entiende la Biblia. ¿Qué experimentó Pablo? ¿Por qué Saulo llegó a ser un hijo de Dios verdadero? ¿Qué cosa entendió? ¿Qué clic hizo en su cabeza? Bueno, ese consejo lo ha dado la inspiración durante siglos, durante décadas. El año 1900 era moderna. El año 1900, noten el año. Para muchos de nosotros es importante ese año. Es más, 2 años antes es mucho más importante. 1880, no, casi 12 años antes. 1888. ¿Qué sucedió en 1888? Bueno, sucedió algo muy importante en el mundo cristiano. No voy a hablar de eso, ustedes ya saben ya qué pasó. Pero el año 1900 se escribió la siguiente cita. Y esta cita describe lo que deberían experimentar todos aquellos que quieren ser, tener la condición de un 144.000. ¿Cuál es la clave para llegar a ser, tener las características de un 144.000? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el misterio? Bueno, no es ningún misterio, lo acabamos de leer. Pablo descubrió el misterio. Pablo era un hipócrita, un legalista, un falso creyente del mensaje de los tres ángeles, pero logró ver la verdad. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Por eso no logramos tener las características de un 144.000. Porque los 144.000 siguen al Cordero por donde quiera que va. No se despegan del Cordero. Pero ¿por qué algunos no lograrán ser o tener las características de un 144.000? Porque no siguen al Cordero ni aprenden de él diariamente. No beben de esa agua viva que se le prometió a la mujer samaritana, que le dijo, si bebieses del agua que yo te doy, no tendrías sed nunca. Pero ¿en qué van a fallar? ¿Por qué la gran mayoría de aquellos que dicen ser de Israel van a recibir la marca de la bestia y las plagas? Acá dice, muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona. Ahí está la clave. Los 144.000 no pierden de vista a Jesús y dirigen sus ojos hacia el divino maestro. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su sangre preciosa, a su sacrificio, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos. Y él, Jesús, puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia, que es lo que anhelaba Pablo. ¿No dice Pablo acá en Filipenses 3? Aún estimo todas las cosas como pérdida, perdón, versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Todo el poder es colocado en sus manos y él puede dispensar ricos dones a los hombres,
impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Saulo era un desvalido agente humano, pero vio los méritos de Cristo, confió en los méritos de Jesús y por eso pudo nacer de nuevo. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuese dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Volvemos a la cita y con eso estamos terminando ya, se me pasó el tiempo. Volvemos a la cita respecto al sello de Dios. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. ¡Ja! No me estaban acusando de que como yo soy licenciado en teología por una institución protestante, yo era babilónico, soy babilónico. Cuando a alguien se le dice que es babilónico, porque en el fondo al decirte babilónico te están diciendo que tú tienes falsa doctrina. Bueno, hay que demostrarlo. No basta con acusar, hay que demostrar que tú eres un babilónico. Bueno, yo soy licenciado en teología por una institución protestante, pero ¿acaso yo les predico falsa doctrina a ustedes? ¿Ah? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O como una vez me pasó con un amigo, profesor de filosofía, íbamos saliendo de la Universidad de Chile, yo estaba realizando un diplomado en filosofía en la Universidad de Chile y tenía de compañeros de curso muchos profesores, qué sé yo, gente, digamos, del área humanista. Y me hice muy amigo de un chico que era profesor de filosofía. Y entre conversa y conversa, yo le conté a él que yo estaba leyendo a un filósofo. Yo estaba leyendo a un filósofo que se llama Arthur Schopenhauer. Es un filósofo alemán muy entretenido, pero no cristiano. Era un filósofo que tenía influencia budista pero era entretenido leerlo. Entonces yo le comenté a mi amigo, él sabe que yo soy cristiano, y cuando le comenté que yo estaba leyendo ese filósofo, me miró así y me dijo, wow, oye, estás leyendo no te vayas a mover de tu fe, me dijo. No te vayas a mover de tu fe, me dijo. Hermanos, cuando un hijo de Dios está anclado en la roca, no hay viento que lo mueva. Si tu fe está construida sobre barro, sobre arena, es muy posible que leas a un filósofo y te mueva el piso. Pero los hijos de Dios que están con su fe anclados sobre la roca, pueden venir tempestades, vientos, filosofía y nadie te mueve. Acá dice, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado, dice. El sello del Dios viviente se coloca, noten, ¿sobre quiénes se coloca? El sello de Dios, del Dios viviente, se coloca sobre aquellos
que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Esa es una característica de los sellados. Guardan a conciencia el día de reposo de Jehová, entre otras características. Los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben, como característica, deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. ¡Wow! Y esa es una característica de Israel. Por eso que en Apocalipsis 7, los 144,000 no pertenecen al mundo, pertenecen a Israel. Los 144,000 son israelitas. Ahora, yo quiero decirles algo acá que me parece que es un error de apreciación, falta profundidad en aquellos que dicen esto que voy a decir. Y no se me sientan ofendidos, por favor, ni nada. Sáquense el uniforme del sindicato, sáquense el letrero, por favor. ¿Ah? No estamos en un partido político, estamos en la iglesia. Tengo una sed tremenda. Algunos han llegado a la conclusión de que como los 144,000 sellados pertenecen a Israel, es decir, no pertenecen a los pueblos paganos, a Babilonia, a Egipto, a Siria, ¿cierto? Entonces asumen que los 144,000 solamente tienen que ser escogidos dentro del adventismo. ¿Han escuchado usted eso? Porque son los que guardan los mandamientos. Y el Espíritu de Profecía lo confirma. El que es sellado guarda el cuarto mandamiento de la ley. Entonces, la conclusión superficial es de que, bueno, entonces los 144,000 van a salir desde los adventistas. Solamente los adventistas pueden ser un 144,000. ¿Estará correcto eso? Porque eso es lo que tienen más luz, ¿cierto? Pertenecen al Israel moderno. A mí me parece un poquito pretencioso eso. Y no me parece tan exacto. Pregunta. Si un hermano nuestro en Cristo Jesús, que pertenece a la fe metodista y conoce la verdad presente y se une a ella, ¿no se convierte en un israelita? ¿Qué pasaba con los prosélitos? ¿Qué pasaba con los que no pertenecían de sangre al pueblo judío, pero aceptaban la fe judía y se integraban a la fe judía? Del punto de vista espiritual, eran judíos, porque se circuncidaban, cumplían todas las normas, participaban de las fiestas religiosas, participaban de la sinagoga, se integraban al mundo judaico. Del punto de vista espiritual religioso, ellos dejaban de ser paganos y formaban parte del pueblo de Israel. Solo que los fariseos de siempre hacían la diferencia. Pero espiritualmente ellos aceptaban de todo corazón la fe judaica, se integraban a los judíos. Como Rahab. Como Rahab. Pregunta. Tito. Tito era mitad judío y mitad griego. Y sin embargo aceptó a Jesús como Señor y Salvador y era discípulo de Pablo. ¿Estamos autorizados para discriminar a Tito y decirle que él no es israelita, que él no es cristiano, porque era papá judío y papá griego? ¿Cuántos de los que están acá en la pantalla en estos momentos eran católicos? ¿Cuántos de los que están aquí en la pantalla practicaron espiritismo?
pero ahora son hijos de Dios. ¿Es justo que yo siga a ustedes identificándolos como católicos, como espiritistas, como pentecostales? No, ustedes pasaron a ser parte ahora, no importa su vida pasada, no importa su familia, no importa su historial de vida, ustedes ahora pertenecen al pueblo de Israel. Y seguramente muchos de los que están acá tienen características de alguna tribu del pueblo de Israel, desde el punto de vista espiritual. Entonces no me vengan a decir que los 144.000 sellados solamente pertenecen a la fe adventista. Eso es una ignorancia. Porque durante el fuerte pregón, en la medida que Dios vaya levantando sus 144.000, durante la crisis de la imagen de la bestia, muchos irán aceptando la verdad presente y se unirán al remanente. Ellos serán ahora israelitas y tienen tantas posibilidades de ser un 144.000 como el que ha pertenecido por siempre al pueblo de Israel moderno. Cuidado con eso, cuidado con eso. Flor Rosa acá dice, yo pensaba que los 144.000 serían descendientes de Abraham, según la promesa que serían muchedumbres como las estrellas de los cielos. Hoy en día nadie sabe quién diciendo un pueblo, un Dios. A ver, bueno, no sé exactamente a qué te refieres, pero cuando hablamos de hijos de Abraham, todos los que por la fe aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, somos hijos de Abraham. Porque por la fe, igual que Abraham, entramos a ser parte y heredero de las promesas dadas a Abraham. ¿Se dan cuenta? Solo que las promesas a Abraham ahora hay que tomarlas del punto de vista espiritual. ¿Vale? Es decir, el ejemplo de fe de Abraham es aplicable a nosotros cuando nosotros por la fe aceptamos a Jesús. Es decir, por la fe Abraham fue heredero de justicia y nosotros también por la fe, la misma fe que tuvo Abraham en el Dios verdadero, nosotros somos herederos de justicia. En ese sentido, ¿vale? Claro, muchedumbre en el sentido que habrían miles y miles, desde Abraham hasta ahora, han habido miles y miles y miles de generaciones humanas que han aceptado por la fe a Jesús. Ellos son hijos de Abraham. Nosotros que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, somos hijos de Abraham del punto de vista espiritual, no carnal, de sangre, no, eso ya no corre, ¿vale? Espiritualmente somos hijos de Abraham, espiritualmente somos israelitas, espiritualmente somos hijos de Abraham. ¿Vale? También la escritura dice que somos descendientes de Adán, etcétera, etcétera. Todo eso tiene una aplicación espiritual. Solo que ahora se han metido sectas satánicas llamadas mesiánicas, las cuales hacen una interpretación de estos textos literal. Ese es el problema. ¿Vale? Entonces ellos le dan importancia a la descendencia sanguínea, a la descendencia genética, a la descendencia literal, de raza, ¿cierto? De etnia. Eso es un mensaje falso. Todo lo que estamos aquí mirando en la pantalla en estos momentos somos hijos de Abraham del punto de vista espiritual y por lo tanto herederos por la fe en Cristo de las promesas que se le dieron a Abraham. ¿No es cierto? Ok. Sí, es nuestro padre Abraham del punto de vista espiritual, no literalmente, ¿ya? Espiritual. Así como Abraham fue heredero de justicia por la fe, nosotros también somos herederos de las promesas de Dios por la fe también. Es por la fe, ¿vale? Es por la fe. ¿Ah? Ok, ok. Hay que tener cuidado en eso, porque las sectas satánicas, mesiánicas, judaicas, que están de moda hoy en día, están confundiendo a la gente y están mezclando el tema literal, el tema de la etnia, de la raza, el tema de ser descendiente de judío, ¿cierto? Incluso yo he escuchado a unos hermanos que andan tan perdidos
y andan diciendo, ay, ¿cuál es tu apellido? Ah, sí, tú tienes ascendiente judío. Como que le dan importancia a tener alguna conexión con el judaísmo, como que el judaísmo, y como que, no, somos judíos, sí, pero espiritualmente, somos israelitas espirituales, no literales, ¿ok? Pero hay algunos que le están dando importancia y quieren viajar a Israel y no sé qué, y se andan poniendo pañuelos y se dejan lavar igual que los judíos. Esas son sectas fanáticas que se han desviado del evangelio, evidentemente. Y si siguen si siguen en ese cuento, en esa fantasía, van a recibir la marca de la bestia y las plagas, y van a ser hallados faltos durante el juicio de los vivos. ¿Vale? Ok. Termino entonces, no, estamos en el tiempo ya. Estamos en el tiempo, estamos en el tiempo, estamos en el tiempo. Así que ¿cuándo nos encontramos de nuevo? Hoy día es el viernes. El viernes y sábado nos estamos reencontrando para seguir con estas citas sobre el sello de Dios, los 144.000, la marca de la bestia, el juicio investigador, el juicio de los vivos. Estamos mezclando un poquito todo eso, pero digamos que lo central que estamos analizando tiene que ver con el sello de Dios. Eso es lo central. Solo que yo lo conecto con otras experiencias para hacer la verdad presente mucho más amplia, ¿vale? Saludos a todos por acá, Mónica, gracias César, Florosa, muchas gracias por tu aporte. Hagan las consultas respecto a lo que estamos hablando, yo con mucho gusto le voy a responder, ¿vale? Dios les bendiga, quiero darles las gracias a todos aquellos que me están apoyando económicamente, porque me permiten sustentar mi trabajo. Este es mi trabajo, yo soy licenciado en teología y este es mi trabajo, porque fui llamado por Dios y porque estudié para esto. ¿Vale? Tengo el don del Espíritu Santo para enseñar y tengo las competencias académicas para hacerlo, para la gloria de Dios. Así que este es mi trabajo, ¿vale? Quien se sienta agradecido de mi labor, por favor, siéntase libre de apoyar a este servidor. Los principales gastos que tengo son el alquiler de este lugar mes a mes y la cuenta del teléfono, que es para pagar el internet, con lo cual le doy señal a todo lo que tengo acá, ¿vale? Así que muy agradecido por ustedes. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias, gracias Señor en esta tarde maravillosa, porque nuevamente hemos aprendido un granito de arena más, un pedacito de tu palabra y de tu poder espiritual. Gracias Padre por aquellos que han escuchado y me han acompañado en esta transmisión. Permítenos, Señor, encontrarnos este viernes y sábado para una larga jornada de análisis bíblico. Te rogamos por aquellos que están pasando situaciones difíciles de salud, por mi mamita que está delicada de salud, tú sabes, Señor, lo que ella está pasando, por nuestra hermana Once, oramos por ella, seguimos orando por ella, para que el Señor ponga su mano sanadora sobre ella y consuele grandemente a su familia, que no pierda la esperanza. Oramos también por el joven Sebastián, que tiene problemas graves en su mente, ayúdalo, Señor, restaura. Padre, gracias por este momento maravilloso y te rogamos que proveas de salud, de hogar, de techo, de comida a tus hijos, a los miembros de tu iglesia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias amigos, gracias hermanos, gracias compañeros por su compañía, por su apoyo mes a mes y los insto a que se viernes y sábado. Viernes a las 19 horas, 7 de la tarde y sábado desde las 15 horas, 3 de la tarde, todo el día hablando por acá. Así que gracias a todos. Marlin, Sergio, Cristian Ale, Anita, la hermana Ponce, Flor Rosa, César, Mónica, todos los guerreros por acá. ¿Vale? No se suelten de Jesús, tomados de la mano de Jesús como el pámpano a la vid. ¿Ok? Seamos como Pablo. Seamos como Pablo, estimemos todo como pérdida, busquemos primeramente el reino de los cielos y la justicia de Jesucristo, no confiando en nuestra propia justicia, sino la justicia que viene por la fe. Que Dios les bendiga.